Un gran invitado tenemos esta noche, es un gusto, un honor además tenerlo acá, Hugo Cepeda, abogado, licenciado en teología, profesor universitario, político chileno en su momento. Hace muchos años. Hace mucho, eso mejor olvidémoslo por ahí. No, lo que pasa es que era bastante joven. Yo, fíjese que salí elegido diputado la primera vez yo hace 51 años atrás. Y diputado por 2 periodos. Por 2 periodos, claro que era demasiado joven, pero yo creo que después de haber hecho la primera comunión salí elegido diputado. Hugo, es que lo menciono porque no es una parte muy conocida probablemente. No, ya o no, tanto tiempo. O no de estos años. Tanto tiempo ya la gente se olvida, hasta yo me he olvidado, porque esa era otros tiempos y sobre todo otra política, que era lo que estábamos conversando antes. Pero hoy día no queremos hablar de política. Nada, exactamente. De verdad, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es el honor y el gusto ser Soledad. Susto, temor, ansiedad, indiferencia ante el próximo 21 de diciembre. ¿Cuál de todos esos calificativos deben utilizarse? En lo suyo, personal. No, en lo mío, exactamente, siempre yo he tenido preocupación por los problemas que atañen al hombre y a la sociedad a lo largo de la historia. Yo creo que la existencia de profecías y que las profecías son para el hombre, dirigidas a él, para que cambie una conducta. Ese es el fin de una profecía. Se le anuncia una y otra cosa, incluso se le amenaza para que cambie de conducta. Y si cambia de conducta, queda anulada la profecía. O sea, las profecías no son inexorables. No ¿Y la de fatales. los mayas, Hugo, es una profecía? Mire, lo de los mayas es cosa muy interesante porque hay que entrar a conversar sobre lo que dijeron los mayas o lo que algunos dicen que dijeron los mayas. ¿Hacemos un paréntesis Perfecto. antes? Para presentar una nota, porque hay muchos escépticos. Hay una asociación de escépticos. Exactamente. No creo en absolutamente nada. El 21 va a ser un día tan normal como lo fue el 12 pasado. Así que vamos a recoger sus opiniones acá para que luego entremos en materia respecto de la teoría de los mayas, de lo que puede ocurrir este 21, de qué se anuncia, de cuáles son las teorías del fin del mundo. Pero como ya insisto, hay algunos que no creen en él. Que van a explotar los volcanes, que habrán 3 días de oscuridad, que los mayas nos advirtieron que se viene el apocalipsis zombie. Este 21 de diciembre es un día donde todo puede pasar. Según algunos que creen en las diferentes teorías que dicen que la humanidad tiene fecha de vencimiento, algo de lo que se ha hablado profusamente durante este 2012. Pero hay quienes simplemente no se compran este trágico final, que aseguran que el 22 despertaremos como cualquier otro sábado, que tendremos que ir a la feria o al supermercado y comenzar a pensar en cómo celebrar la Navidad. Uno de ellos es Cristian Sánchez. La verdad que nosotros, si nos remontamos a los últimos 2000 años, hemos estado constantemente siendo, como quien dice, atormentados por estos fines del mundo por distintos personajes. Astrólogos, profetas, numerólogos, infinidad de personajes continuamente nos están anunciando fines de mundo, ¿no? Parece que este es un fenómeno que es cíclico y que va ocurriendo en el tiempo. ¿Y por qué pasa esto? Porque apela justamente a nuestros miedos, nuestros miedos ancestrales. El miedo que tenemos todos al fin. Sánchez confía ciegamente en la ciencia y por eso se ha dado el tiempo de echar por tierra todos los mitos que han adornado este 2012. Los mayas nunca hicieron profecía. No existe en códice alguno maya, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los estudios epigráficos, que son los estudios científicos de la escritura maya, te darás cuenta de que no existe ningún códice alguno, ¿no?, que hable del fin del mundo o de algunas profecías. Se habla de la supuesta princesa japonesa que habría hecho un anuncio de este tipo dado que había contactado con seres extraterrestres e intraterrestres, ¿no?, porque también los ve dentro de la Tierra. Esta señora nunca ha sido princesa de nada y al contrario, una excelente comentarista de televisión muy famosa que se adjudicó este título de alcurnia para justamente sustentar esta idea o teorías medio apocalípticas con respecto al fin. Cuando uno quiere saber de estos temas, lo que hacemos nosotros los escépticos es preguntarle a aquellos que saben. Por ejemplo, al profesor José Massa, Premio Nacional de Ciencia, quien ha dado unas continuas conferencias al respecto y varias cuñas en televisión, donde aclara todos estos asuntos, todos estos fenómenos que no tienen nada de extraño o anormal. Sencillamente son fenómenos físicos comunes. Tan seguros están en la Asociación Escéptica de Chile que nada va a pasar, que incluso preparan una fiesta para este jueves 20, esperando la llegada del mítico 21 de diciembre, la que bautizaron como "Se acaba el mundo
comienza el mambo en el Club Chocolate, donde entregarán diferentes premios a los charlatanes del 2012, un carrete que aseguran será una bomba digna del fin de la humanidad. Ya, ahí tenemos una referencia. Que muy interesante la observación del señor Sánchez, y en gran parte tiene toda la razón por lo demás. Vamos a empezar por el caso de los mayas. Es efectivo. Los mayas no han predicho el fin del mundo. Lo que ocurre respecto a los mayas, lo realmente acontecido por parte de ellos son que eran buenos astrónomos, por lo tanto hacían buenas mediciones del tiempo y eran especialistas en esto de los calendarios. Y ellos tenían lo que se llama el calendario de la cuenta larga, que son 5.126 años, y que este se terminaría precisamente el 21 de diciembre del año 2012. Y esto precisamente, ¿qué significaría? Un cambio de era. Un nuevo calendario que comienza. Pero eso no quiere decir que realmente vayan a ocurrir todo tipo de fenómenos telúricos, cósmicos o cosas por el estilo. Pregunta, ¿por qué terminan el calendario precisamente en esa fecha? Porque se cumplen los 5.126 años del anterior. Ya. Ahora, la cultura maya, o sea, como civilización de ciudades, fue destruida en más o menos el año 1475. Los españoles no tuvieron nada que ver con eso, por las otras etnias ancestrales mexicanas. Y también tuvieron problemas, por ejemplo, de sequía. Hubo problemas muy serios de cambios de clima en aquella época y posteriormente fueron destruidos. Se han mantenido hasta ahora, pero ya no en una organización nacional, sino que simplemente en algunos grupos hasta el día de hoy se mantienen los mayas porque hay precisamente gente que pertenece a esa raza. Como hemos visto en Guatemala, por ejemplo, que ya lo podemos comentar. Y ahora, por ejemplo, entonces, por lo tanto, es un cambio. Es el mismo cambio que yo le pregunto a usted. Fíjese, para todos nosotros, el calendario termina el 31 de diciembre. Y comienza un nuevo año. No 5.126, sino que simplemente 365 días. Bueno, veamos una cosa que es importante. En este periodo, ahora no tanto, pero hasta hace muy poco tiempo, las familias se reunían para hacer un recuento del año que se iba. Se señalaban todas las discordias que había, lo que había que superar, problemas familiares, etc. Y se hacían promesas y se hacían propósitos para el nuevo año. Este año vamos a componer nuestras relaciones conyugales, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con una nueva visión incluso respecto al mundo. Siempre, cuando termina un calendario, hay una cierta ansiedad acerca de lo que viene después. Ve usted que hasta el día de hoy se hacen incluso predicciones acerca del año siguiente. Todos los años. Todos los años. Por lo tanto, esto está muy dentro del ser humano. Ahora, efectivamente, ahora hay otro tipo de profecía. Está el caso de profecía religiosa, el cristiano. Pero antes de que avancemos, Hugo, los mayas plantean entonces que se cierra un calendario con una cuenta que ellos tenían. Sin embargo, era una cultura súper rica, ¿no? Y que además si se dedicaba o dedicaba gran parte de su tiempo a estudiar los astros y el cielo, una cultura, uno puede decir, muchísimo más rica aún, o esa por lo menos es mi visión, no sé si la comparte. Luego, ¿había un planteamiento de parte de ellos de una renovación efectiva? Sí. ¿Eso ellos lo plantean en algún momento? Lo plantean, o sea, siempre tiene, o sea, como término todo año hay una renovación de todo, por ejemplo, la relación del hombre con la naturaleza, los mismos ciclos naturales, porque todo esto es cíclico. Y evidentemente que esto significa el nacimiento de una nueva era. Ahora, respecto a esta renovación, una renovación que empieza por nosotros mismos no puede darse de un día para otro. Es un proceso largo. Lo que interesa es que comience. Además, estudios que se han hecho, por ejemplo, respecto a los mayas. Estos últimos 30 años se han escrito más de 250 libros interpretando a los mayas. Y es ahí se da ese fenómeno. Claro, porque desgraciadamente esto comenzó más o menos en el año 1966. Luego, en el año 1975, llegó un especialista financiado por la Fundación Rockefeller que llegó y escribió otros libros más. Y hasta hace muy poco tiempo se están escribiendo una serie de libros interpretando a los mayas. Eso, subraye, interpretando a los mayas. Entonces, eso es lo que ha producido ciertas exageraciones por algunas personas que están anunciando el fin del mundo, lo que no va a ocurrir, por supuesto. Ya, pero los mayas que miraban los astros nos dijeron el 21 esto se va a alinear, van a venir 3 días de oscuridad. Bueno, los alineamientos planetarios han existido siempre. Incluso hay casos, por ejemplo, si usted cree en el zodíaco, los signos zodiacales se alinean cada 26 años.
Claro que usted me dice son 12, parece que son 13 entonces. Parece que son 13. Entonces, claro, entonces se alinea, efectivamente. El alineamiento existió varias veces y eso no ha provocado ningún tipo de cambio. Pero sin embargo, hay personas, y aquí hay científicos que respaldan esta situación, que la actividad o inactividad, como diría el señor Massa, solar, puede provocar precisamente algunos efectos en la Tierra. Eso no es una profecía, eso es un hecho científico. Es un hecho científico, que desgraciadamente la gente en la cultura popular le da un carácter precisamente sobrenatural, igualmente que antiguamente con los eclipses, por ejemplo. Un eclipse decía mucho. Y hay cosas que son, por ejemplo, la influencia que puede tener el Sol en su actividad, en actividades energéticas de la Tierra. Pero fundamentalmente, yo lo que más creo, a propósito de estos cambios, es en la acción del hombre. Aquí se está experimentando este fenómeno ARP, por ejemplo, se lanzan precisamente ondas magnéticas hacia la atmósfera, se está llenando nuestra atmósfera de un gas invernadero y esto está provocando realmente situaciones, cambios graves, que son, uno, el calentamiento global, que en gran parte puede ser responsable el hombre, igualmente también como el conjunto de fenómenos telúricos, tan seguidos y sobre todo con un cambio que nos ha hecho a nosotros meditar mucho. Y además una cosa, el hombre siempre ha tenido para él una conciencia profunda del misterio principal de su vida, que es la muerte y el miedo a la muerte. Eso quiero abordar. Y eso realmente miedo a desaparecer, eso es lo que nos vuelve a replantear cada vez cuándo se acaba el mundo, cuándo se acaba. Y eso es un nuestra asunto vida. que viene de las religiones, viene de la mayoría. Los que se dicen que no creen, bueno, ellos no creerán, pero la gran mayoría sí cree. Porque hay muchas cosas que la ciencia no explica. Entonces, evidentemente que el ser humano busca otro tipo de explicación. Y nuestra certeza es la muerte. Y nuestra certeza es la muerte. Todos sabemos que vamos a morir. Nosotros sabemos cómo vivir, cómo hemos nacido, pero no sabemos cómo vamos a morir, ni qué viene después de la muerte. ¿Qué va a pasar? Una cosa importante, sí, que hay que distinguir y que hay que ver lo siguiente. El cambio fundamental. Y tenemos que hacerlo ya, de ahora, porque fuera de los aspectos del tratamiento, mal tratamiento que le estamos haciendo a la naturaleza, está también el maltrato entre nosotros mismos. El egoísmo, el que nosotros queremos más tener que ser las guerras, las matanzas. Mire lo que ocurrió hace 3-4 días en Estados Unidos. En el fondo, todo este hecho, este clima en que estamos, enseguida en que la palabra nada vale, que realmente mentimos por todo, que más cual menos, si es lo posible engañamos a otros. Entonces todo este conjunto de conductas nuestras tiene que cambiar. Por eso que yo rescato algo positivo en esto. No es el fin del mundo. Va a ser el 21 y el 22 de diciembre como cualquier día del año. Y vamos a pasar al sábado y como decía la nota, vamos a tener que ir a la feria. Puede que además puede que ocurra algún fenómeno como están ocurriendo permanentemente, porque va a haber una lluvia mañana. Pero lo importante es que ha servido para que la gente reflexione. Pare y piense y evalúe al respecto, de su vida. Veamos si contestan eso, porque Ya, salimos perfecto, ahí a la calle a preguntar, micrófono en mano, y estos son los resultados. ¿El 21 se acaba el mundo o no? No, eso es producto de la ignorancia nada más. La gente que no tiene cultura cree en esas cosas. Yo creo que la vida sigue su curso normal nomás. Son gente que no tiene que pensar que será, pero no. En el 2000 también se acababa el mundo y nunca se acabó. Y continuamos todavía. Sí, esperemos continuar por muchos años más todavía. No, yo solo espero en Dios nomás, cuando Él decida. Que hay mucha psicosis, ¿ya? Mira, yo trabajo en un supermercado y la gente está comprando como locos, compran agua, compran velas. No, estoy muy escéptico excepto eso, o sea, en realidad no creo que no va a pasar nada, creo que a lo mejor un cambio de ciclo, algún cambio lunar, algo así, pero no, súper escéptico en cuanto a ello. Yo voy a ir a trabajar y está de vacaciones. No, ni un drama. Hay que aprovechar el jueves, pasarlo bien y el viernes seguir disfrutando, si no va a pasar nada. Son inventivas y supersticiones a veces que tiene la gente. El 21 va a ser un día normal, como todos. Creo que, sin desmerecer y respetando lo que decía la cultura maya, va a ser netamente un cambio de ciclo. Creo que se vienen cosas súper buenas y positivas para el país y vamos a andar muy bien. Hugo, ¿usted está al tanto que hay gente juntando agua, comprando pilas, lámparas? No solamente eso, incluso haciendo lámparas, perdón, velas.
incluso siendo búnker algunas personas. ¿Dónde? Hablan de los tres, en varias partes del país, aquí en el Cajón del Maipo, por Olmué, hasta el Valle del Elqui. Personas que piensan pasar estos días allá, lo que es una cosa totalmente, en mi opinión, absurda. Pero yo respeto lo que hacen los demás. Pero mire, hablando de lo que respetan lo que hacen los demás, estas son unas bolas que se están preparando en Por China. supuesto, en varias que no partes. se hunden. Que no se hunden exactamente, que creen. Bueno, si es el fin del mundo, de todas maneras desaparecer. Y si no lo es, y van a haber grandes compulsiones que van a, por ejemplo, arrasar con nuestra civilización y con nuestra vida de muchos, bueno, ¿cuánto tiempo van a durar dentro de un búnker? Yo creo que se van a pelear primero. Evidente, 20, 25 personas en 150 metros cuadrados no resisten. 6 meses. ¿Por qué la gente llega a esos límites? Llega a esos límites porque se produce cierta psicosis colectiva. ¿Estamos viviendo una psicosis? Estamos viendo en algunas personas sí, pero yo por lo que escuché ahí en las observaciones que se hicieron, en realidad la gran mayoría no cree en esta situación tan catastrofista. Pero hay sí cosas que es interesante en ver. En ver, por ejemplo, nuestro trato a la naturaleza, que nosotros lo hemos olvidado mucho. Nosotros no eludimos, todos tenemos conciencia de la importancia que tenemos que tener respeto por la naturaleza, pero la conciencia nomás. Pero seguimos maltratándola. Cómo nosotros estamos permanentemente contaminando. Y enseguida el trato con las demás personas. Y sobre todo, yo creo que aquí es importante algo que de mi perspectiva lo voy a plantear. Es la oportunidad. Si vamos a cambiar, es que nos acerquemos a los valores espirituales. ¿Por qué muchos hablan de pedir perdón? Pedir perdón, porque por nuestras faltas. Vean usted lo mal que nos portamos con nuestro prójimo, lo mal que nos portamos con nuestros mismos familiares, ese grado de esa situación de desagrado que estamos todos como resentidos. Entonces pedir perdón. Fíjese que perdonar, un soberbio puede perdonar. Mira, muchachos, te voy a perdonar, oye, pero no vuelvas a hacer lo mismo. Lo difícil es pedir perdón, porque eso es humildad. Me parece un elemento clave hoy día. Es esencial. A ver, Hugo, estaba pensando en lo siguiente. Hay algunos que legítimamente pueden sentir miedo también. Sí. Y esto es un tema que no solo se está discutiendo en nuestro país, sino sí, que es un tema que se está discutiendo en muchos países del mundo. Veíamos también la situación en China, donde hay bastante gente alarmada por estos supuestos 3 días de oscuridad, ¿no? ¿Y qué hacer frente a ese miedo, que también es legítimo, creo, insisto? Yo lo considero también legítimo. ¿Cómo prepararse a lo mejor para ese momento? Porque tal vez tengo miedo del paso del 20 al 21, porque tal vez temo que se vaya a acabar la humanidad o que nos vaya a pasar algo. Claro, desgraciadamente algunas personas han fomentado ese miedo, y ahí está lo malo. No han tenido, digamos, el tino suficiente para explicar todas estas cosas. Siempre la gente ha tenido miedo a lo desconocido. Como decía antiguamente, un eclipse. El año 1000, el año 2000. O sea, siempre creen que algo va a pasar. Porque sabemos nosotros, sabemos que vamos a morir. Es un hecho concreto y nos produce angustia. Sabemos que algún día se va a terminar también la Tierra tal como está ahora. Sabemos que algún día el sol va a cambiar. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos hablando en el caso, por ejemplo, lo que llaman las profecías. Porque las profecías tienen 3 estratos. Uno pasado, uno presente y uno futuro. El profeta plantea cosas del pasado incluso y mira cosas del presente, incluso cosas políticas, y predice, o más bien dicho, manifiesta visionariamente cosas del futuro. ¿Alguna profecía a la que usted le dé crédito? Sí, las profecías bíblicas. ¿Perdón? Las profecías bíblicas. ¿Y qué dice los próximos años? El mismo Jesucristo. Lo dice el Evangelio de San Mateo 24. Le preguntaron, cuando van a haber una serie de señales, pero ¿cuándo va a ser tu segunda venida? O sea, la segunda venida de Cristo. El fin. Y Cristo respondió, esto no lo saben ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, Él. Solo el Padre es el único que sabe esa fecha. Lo único sí que advierto, que yo voy a llegar como el ladrón en la noche, de improviso. No dijo, pero sí, tomen en cuenta los presagios. Ahora, estos anuncios no son para 10 días, para 1 año, 1000 años, 2000 años. En el fondo es para una proyección que Dios no hay tiempo, que nosotros no conocemos.
Por eso es que no se puede aventurar nadie, y ahí es donde está el error de muchas personas, de andar poniendo fechas para estas cosas. No. Enseguida, los cambios, un proceso. Lo que sí nosotros palpamos, que en lo que está en nuestras manos, debemos precisamente procurar que las cosas cambien respecto a la naturaleza, por ejemplo. Y generar un cambio. Y generar un cambio moral en nosotros y espiritual. Es una sociedad, la mundial, no la chilena, que enfrenta una crisis como nunca antes la había enfrentado. Mire, ¿O es otro tipo de crisis? Una crisis de mayor información, de mayor tecnología, mayor acceso, donde el mundo se ha vuelto más pequeño. Las crisis han existido siempre, pero evidentemente que ahora tenemos ya una crisis mayor. ¿En qué sentido? Que nuestro conocimiento informativo ha crecido, pero en forma inconmensurable. Actualmente nosotros estamos totalmente globalizados y precisamente cualquier hecho que ocurre, a lo mejor ha ocurrido siempre, en pocos minutos está en nuestro conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra cultura, el profundizar el saber, eso no está pasando. Nosotros dicen que estamos en la sociedad de la información. No, yo creo que estamos en la sociedad de la informática. La última capa de la última capa de la información. Pero esto necesita un procesamiento interno de nuestro propio intelecto y de nuestros propios sentimientos. Y esto es lo que a nosotros todavía no estamos madurados para eso. No estamos maduros. En eso espero yo, en la generación de los niños que nació en este milenio. Yo creo que ellos, que tienen un conocimiento ya, casi tienen un ADN distinto que el de nosotros, ellos que tienen otro tipo de forma de conocer, son la única esperanza para el futuro de la humanidad. Son niños más cercanos a la naturaleza. Y además, hay una cosa, no se olviden que esos niños van a vivir 120, 130 años. Mire, usted prepararse. Entonces, ellos tienen que hacer una vida larguísima. Y ya a los 60, 70 años nosotros van a ser 50, 60 años viejos. Imagínense lo Entonces, que ¿qué sociedad va a haber? ¿Cómo van a hacer las casas? Igual caso, cuando yo era joven, llegar a los 70, 75 años era lo normal. 80 años muy difícil. Y ve usted actualmente va a estar con que lea al diario gente que tiene hasta tataranietos, 95, 100 años, 115 años murió una persona el día de hoy. Y aquí en Chile ya es normal personas que pasan los 100 años. Entonces, en el fondo, tenemos que prepararnos nosotros para una vida que puede ser muy larga, pero eso no quiere decir que no sea una vida que sea fructífera. Sin ninguna duda. Hugo Cepeda, un gusto tenerlo acá. Para mí ha sido un gusto y un honor, profesor Soledad. Y que tengan muy bonitas fiestas, además. Gracias, con su familia. Y vamos a recordarnos el día viernes que debemos meditar un poco. Más que celebrar, meditemos el día viernes. Meditemos en familia. Para reflexionar. Muchísimas gracias nuevamente.